Pablo. Todavía no. Espera. Es que tuve problemas para imprimir mi archivo del bosquejo. Entonces les iba a decir si pueden enviarme un mensaje, pero primero me tengo que pasar el archivo. Ahí está, ahora sí. Por favor, alguien me puede mandar un mensaje por WhatsApp. Es para que me salga como bolita para que pueda ver el archivo. Entonces, sí. Va. Gracias. ¿Mandarte lo que sea? Sí, literalmente lo que sea, nada más como que sea un mensaje. A ver, espera. Perdón, otra vez es que tenía el de no molestar. Entonces, ahí está, ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, Mafer. Ahí está. No te voy a molestar. Es que como luego suena mucho, entonces le quito el sonido a todo, literalmente a todo. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11. La semana pasada comenzamos con estos versículos y observamos el versículo 10. El día de hoy nos vamos a concentrar en el versículo 11, en un tema que se titula Dará vida a sus cuerpos. ¿Okay? Si quieren colocarle algún título, Dará vida a sus cuerpos. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 10 y versículo 11. Voy a leer desde la Biblia de las Américas. Si gustan seguirme en la Biblia que tengan ustedes, no se preocupen. Y dice así, dice, si Cristo está en ustedes, versículo 10, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo, a Cristo Jesús, de entre los muertos, también, perdónenme, denme 2 segundos, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Okay. En el versículo que tenemos de frente, los versículos que tenemos de frente, el apóstol Pablo está intentando resolver una duda, que es básicamente, ¿por qué es que el cristiano todavía experimenta la muerte a pesar de que de acuerdo al Evangelio ha sido salvado de ella? Que la obra de Cristo fue para salvación de la muerte de esta persona. Y aún así, todos los cristianos experimentan la muerte. Se está escrito que el hombre muere una sola vez y después el juicio, ¿no? Entonces estamos nosotros delante de una interrogante que, aparte de eso, surge grandemente en la iglesia. ¿Por qué todavía paso enfermedades? ¿Por qué todavía paso dolores? ¿Por qué todavía paso vejez? ¿Por qué todavía no he sido yo glorificado a la forma que debería? Y usualmente esto lo tomamos como algo normal y simplemente seguimos con nuestra vida. Pero la idea de la palabra es que lidiemos nosotros con todo este tipo de problemáticas. Entonces Pablo lidia de cabeza para el frente con este problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente la respuesta que da él es que Dios ha establecido el tiempo de vivificación en 3 periodos. O sea, Dios ha establecido el tiempo para traer vida a la persona, al creyente, en 3 fases. Una fase pasada, una fase presente y una fase futura. ¿Sí? Dios ha establecido que la persona sea vivificada en el pasado a través de la elección y la obra de Cristo en la cruz que pagó por sus pecados. Esa obra le trajo vida a la persona, aun cuando ni siquiera había nacido. ¿Sí? Entonces, en el pasado nos habla acerca de la elección de Dios antes de la fundación de los tiempos, acerca de la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? En el presente nos habla acerca de la conversión de la persona por el Espíritu Santo y cómo es que esta persona es santificada. Eso es básicamente hecha la imagen de aquel que lo creó el día a día. ¿Sí? Entonces, en el presente, el Espíritu vivifica a la persona mientras la va santificando y la renueva día con día. Esa persona no es el mismo ayer que el que es hoy, y también así por el resto de su vida, sino que siempre va creciendo a la imagen de aquel que lo creó. Y hay una vivificación, una vida que se provee en el futuro. En el futuro se provee la vida a través de la glorificación. ¿Sí?
que esa es la forma en la que nosotros conocemos cuando el cuerpo de cada uno de nosotros es vivificado, transformado, para que pueda disfrutar de las glorias eternas de estar en la presencia de Dios. Entonces esa es la idea. Pablo está hablándonos acerca de esta idea y la vez pasada la observamos como una, denme 2 segundos, ¿cuál es el término que utilicé la vez pasada? Bueno, básicamente lo observamos como un, es que sí no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, básicamente como 2 tiempos que se están sobrelapando, pero no me acuerdo bien si esa era la palabra. ¿Sí? Sobrelapar. No me acuerdo si esa era la palabra. Se están empalmando, están viviendo, existiendo 2 tiempos a la vez. Como que este es el siglo en el que nos encontramos, este es el siglo que viene, y ambos siglos están tocándose en una sección que vivimos ahorita nosotros, que se conoce como los últimos tiempos. Esta parte están interactuando como que estos 2 siglos, estas 2 líneas temporales. ¿Sí? Básicamente, digo, eso no es como tal un término correcto, pero básicamente es lo que está pasando. Están interactuando el siglo presente, malo, en el que vivimos, y el siglo venidero. Entonces, básicamente eso es lo que dice nuestro pasaje cuando aborda en el versículo 10, chequen el versículo 10 de Romanos capítulo 8, aborda en el versículo 10 que el Espíritu está vivo, versículo 11, pero todavía va a ser provisto de vida nuestro cuerpo. Dice el versículo 11, también dará vida a sus cuerpos mortales. Ahorita está vivo el Espíritu, falta que sea vivo, en este caso, el cuerpo mortal. Entonces ahorita nos encontramos en un periodo en el cual la muerte no es muerte para nosotros verdadera, es media muerte, y la vida todavía falta que también sea completada, en la plenitud que lo será. ¿Sí? Esa es la idea de este pasaje. Por eso es que vemos esos 2 tiempos. La muerte no está completa y la vida no se experimenta tampoco de forma completa. ¿Ok? Ahora, quiero que noten entonces que hay un sentido en el cual la muerte ya ha sido vencida, porque ya hay vida, versículo 10, ¿sí? El Espíritu está vivo a causa de la justicia, pero todavía no ha sido vencida de forma completa. Ya encontré la frase. La superposición de las edades. Esa era la frase. Entonces, la muerte todavía no ha sido vencida de forma completa. Si ustedes me acompañan, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios 15, y si pueden, coloquen 2 marcadores en su Biblia, 2 separadores, uno que esté en Romanos 8 y el otro que esté en 1 Corintios 15, porque vamos a observar varios versículos de ese pasaje. Dice en el versículo 26, chequen, versículo 26, ¿cuándo va a ser vencida la muerte? Va a ser vencida en la segunda venida, y nos dice el versículo 26, el último enemigo que será eliminado es la muerte, haciendo referencia a cuando Jesucristo venga, cuando nosotros seamos glorificados de forma completa, va a ser vencido el último enemigo. Y luego versículo 54 de este mismo pasaje, 1 Corintios 15, versículo 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, haciendo referencia al cuerpo de los creyentes, cuando el cuerpo que es corruptible de los creyentes se ha vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, en ese momento, se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Sí? Entonces, noten, futuro, observando a la glorificación de las personas, la resurrección, y en ese momento va a ser vencida de forma completa la muerte. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a observar nuestro pasaje. Lo que hace este versículo 11, para poder seguir ese argumento de que hay un momento futuro en el cual va a ser glorificado, es que establece una promesa. El versículo 11 es una promesa condicional de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan el versículo 11, van a ver que hay una promesa ahí. Chequen, Romanos 8, versículo 11. Ese es el punto del pasaje. Romanos 8:11, la promesa de Dios. ¿Cuál es esa promesa? Voy a saltarme partes del versículo para que la vean, ¿ok? Pues intenten seguirme. Diría algo así. Si el Espíritu
me salto, habita en ustedes, Él mismo, haciendo referencia a Dios, me salto, dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Sí? La repito, si el Espíritu está en ustedes, Dios dará vida a sus cuerpos mortales. Esa es la promesa. Promesa condicional. ¿Por qué es condicional? Porque tiene que estar el Espíritu en nosotros para que esto suceda. ¿Sí? No se les promete a las personas que no tienen el Espíritu. Les promete a las personas que tienen el Espíritu. Si tienen el Espíritu, Dios dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Sí? Promesa condicional. En otras palabras, si tienen el Espíritu, serán resucitados. ¿Sí? Y noten que esta es la tercera cosa que se muestra en nuestro pasaje, como en relación a si tengo yo el Espíritu Santo. Noten, chequen Romanos 8. Eso está increíble. Chequen Romanos 8. Noten que es la tercera vez que se menciona si el Espíritu está en nosotros, como una condición. ¿Sí? Romanos 8:9 es la primera. Dice Romanos 8:9, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces ahí nos está diciendo una condición, primera condición. Si tienen el Espíritu, dos cosas. No están en la carne. Si tienen el Espíritu, segunda cosa, son de Cristo. Se han cumplido dos cosas si yo tengo el Espíritu. No estoy en la carne, soy de Cristo. ¿Sí? Es lo que dice el pasaje. Siguiente versículo, versículo 10, nos dice la segunda, si tienen el Espíritu. Y ahí la refrasea como, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu está vivo. Tercera cosa, si yo tengo el Espíritu está vivo. Mi Espíritu está vivo. Entonces ahí se han cumplido tres cosas hasta ahorita. Si yo tengo el Espíritu Santo, se cumple que yo ya no estoy en la carne, que yo soy de Cristo y que yo tengo un Espíritu vivo. Tres cosas que resultan de que yo tenga el Espíritu Santo. ¿Sí? Y noten que todas esas ya son una realidad el día de hoy. Todas esas se abordan con tiempo presente. La única de nuestro pasaje que va a decir Pablo antes de irse por una pausa y luego continuar hablando de la obra del Espíritu, la única que es futura es la que tenemos nosotros en el versículo 11. Si ustedes tienen el Espíritu, este Espíritu habita en ustedes, entonces Dios dará futuro, vida a sus cuerpos mortales. ¿Sí? Entonces, si notan, ahí está una condición que nos trae a nosotros muchas bendiciones. Y todas estas bendiciones, nótense que hasta ahorita ninguna nos habla de un actuar nuestro. Todas nos hablan del actuar de Dios para con nosotros. Cosas que Dios realiza en mí. Dios coloca su espíritu en mí y a través de eso hace que yo no esté en la carne, a través de eso hace que yo le pertenezca a Cristo, a través de eso hace que yo tenga un espíritu vivo, ¿sí? Y a través de eso realizará que yo sea traído a la vida, mi cuerpo mortal. ¿Sí? Entonces, si notan, hay una condición bastante grande en esta promesa y hay una seguridad de esta promesa. ¿Ok? Entonces, esa es la introducción, amigos. Tenemos nosotros delante una promesa de Dios. La promesa es que va a ser abolida la muerte. La promesa se basa en que tengamos nosotros al Espíritu de Dios. Y si yo tengo el Espíritu de Dios, sé que esto es seguro. Ahora, lo que hace el resto del pasaje, básicamente es que nos va a describir a nosotros la promesa, cuál es esta promesa futura, y nos va a describir por qué podemos tener seguridad de esta promesa. Entonces, si quieren, esos van a ser nuestros dos puntos del día de hoy. Primeramente, ¿cuál es la promesa futura? Y segundo, ¿cómo tenemos seguridad de esta promesa? ¿Sí? ¿Cuál es la promesa futura? ¿Cómo tenemos seguridad de esta promesa? Ahorita ya les dije un poquito de eso, pero se hace más claro en la siguiente sección, ¿sí? Ahorita que la lea. Les voy a leer la promesa, ¿va? ¿Cuál es la promesa futura? La promesa futura es, dicho de la forma más corta que viene en nuestro versículo, es, dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Sí? Eso significa, Dios vivificará y transformará nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo, pero básicamente es lo que significa.
Dios vivificará, transformará nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Tiene 4 partes esa oración. Y yo sé que igual y no se les hace divertido dividir oraciones así, pero a mí me importa mucho que sí se les haga divertida, la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia es un conjunto de oraciones, porque la Biblia es un conjunto de textos, más bien, que todos están realizados de una forma intencional, ¿sí? Entonces, todas las partes importan. Y necesito que ustedes puedan observar ese tipo de cosas. Ahorita vamos a ver cómo, porque nada más vamos a observar esas palabritas y vamos a sacar, aunque sea estas 4 conclusiones, ¿sí? Dios vivificará, transformará sus cuerpos físicos, ¿sí? Esas son las 4 partes que podemos observar, al menos en este versículo, ¿sí? Bueno, en esta sección más bien, ¿sí? Primera sección, les dije Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo, dará ¿quién? Aquel, dice el versículo, leo otra vez, Romanos 8, versículo 11, aquel, leo desde el inicio, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, perdón, denme unos segundos, me confundí de parte. El mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Quién es el que resucitó a Cristo de entre los muertos? Versión sencilla, es Dios, ¿sí? Dios es quien está actuando. Entonces, cuando está diciendo esta promesa, Dios dará vida a sus cuerpos mortales, está hablándonos primeramente de que lo que se nos promete es el actuar de Dios con cada uno de nosotros. Eso es bien importante. Si ustedes se acuerdan en Génesis capítulo 1, cuando el hombre es creado, hay un actuar de Dios que es personal para con el hombre, ¿sí? Se dice en Génesis 1:26, por ejemplo, Génesis 1:26, yo lo leo, no se preocupen, para que no lo busquen. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el capítulo 2, versículo 7, se ve ejemplificado esto. El Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, Dios actuó directamente para dar vida, en este caso, al hombre. Y ahorita, se nos está viendo en nuestro texto, Dios actuará en el futuro para traer vida a cada uno de los creyentes. ¿Sí? Vamos a tener el actuar sobrenatural poderoso de parte de Dios en nuestra vida, ¿sí? En nuestros cuerpos. Eso es increíble porque estamos hablando del actuar personal de Dios para con cada uno de nosotros, ¿sí? Él va a traer vida a mí por medio de su espíritu. Finalmente, entonces, esta es una promesa de que yo confíe en el actuar de Dios. No de que yo confíe nada más en que voy a tener vida, sino de que yo confíe en Dios. ¿Sí? Es lo importante. Si ustedes notan, esto hace que yo me ponga a pensar en el rol de Dios en este actuar. No que lo haga de forma apersonal, que yo nada más piense, lo que yo tengo que tener esperanza en es que voy a ser resucitado, sino que yo tengo que tener esperanza en que Dios va a obrar en mí, que Dios va a resucitarme. ¿Sí? Tengo que tener esperanza, en otras palabras, en Dios. Si alguno de ustedes, alguna vez ha pensado, esta doctrina de la resurrección, esta doctrina no importa ahorita, porque yo estoy viviendo en el tiempo presente, quiero decirles que sí importa. ¿Por qué? Porque es lo que está realizando Dios. Porque es lo que va a realizar Dios, perdón. ¿Sí? Entonces noten, 2 Corintios 1:9, por ejemplo, nos dice, nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si esto nos enseña algo, es que la muerte nos recuerda que tenemos que confiar en Dios, que resucita de entre los muertos. ¿Sí? Tengo que confiar en Dios, no solamente en mi resurrección. ¿Sí? Entonces, esa es una primera cosa que se observa aquí en este versículo. Cuando se dice dará vida y se pregunta uno quién, describe el pasaje haciendo referencia a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios dará vida. Segunda cosa, noten cómo es que habla el pasaje. Dice, dará vida. ¿Ok? Eso nos está diciendo que ahorita no tienen vida nuestros cuerpos mortales. ¿Sí? ¿Eso a qué se refiere? Porque ustedes respiran, ustedes tienen un corazón que late. ¿Sí? ¿Por qué su cuerpo mortal no tiene vida? Básicamente, porque lo que hace referencia cuando dice cuerpo mortal, hace referencia a aquellas cosas que son corrompibles
que finalmente perecen, ¿sí? Nuestro cuerpo se corrompe cada día. Aún la persona que lo cuida de la mejor forma que puede, aún esta persona sufre la corrupción del cuerpo, ¿sí? Aún los mayores atletas dejan de ser útiles para sus deportes. En este caso, nosotros, todavía más. Yo he experimentado eso con Andrés, porque luego le duele la rodilla. Está bien gracioso eso. Y a la vez nos recuerda, ¿no? El cuerpo perece, el cuerpo decae, ¿sí? Entonces, noten, cuando hace referencia a que se dará vida, está haciendo referencia a que nosotros, nuestro cuerpo mortal, está siendo corrompido todo el tiempo y finalmente va a morir, ¿sí? Y nosotros necesitamos cuerpos que no mueran, ¿sí? Nos dice la Escritura, esto es a causa del pecado de Adán. Si ustedes van a 1 Corintios 15 otra vez y observan el versículo 22, ahí podemos ver nosotros que esta mortandad viene del pecado de Adán. Chequen el versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Noten la parte de Adán. En Adán todos mueren. A causa del pecado de Adán, todos experimentamos la muerte. Y va a ser vivificado nuestro cuerpo, va a ser dado vida, ¿sí? A través de Cristo. Entonces, les estaba comentando ahorita cuáles son las partes de la oración. Dios, segunda parte, vivificará. Porque ¿cómo se describe el versículo, la acción que va a hacer Dios? Dará vida. O en este versículo que tenemos de frente, serán vivificados. ¿Sí? Entonces hace referencia a cómo es que va a ser eliminada toda corrupción de nuestro cuerpo, cómo va a ser eliminada finalmente la muerte, ¿sí? Cómo es que hará que nuestro cuerpo sea transformado para que no vea la muerte más. ¿Sí? Ahora, quiero que noten una tercera cosa que les comenté ahorita. Noten que, aunque sea de forma implícita, nuestro pasaje asume que no todos van a ser resucitados. Por eso desde hace rato me he enfocado como en estar diciendo, más bien seremos transformados o seremos vivificados, ¿sí? Nuestro pasaje no dice, chequen otra vez Romanos 8, nada más para que noten cómo es que no lo dice. Romanos 8, versículo 10, versículo 11, perdón, dice, no dice el pasaje, si el espíritu de aquel que resucitó, noten aquí la palabra, resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, el mismo que resucitó otra vez a Cristo de entre los muertos, también resucitará sus cuerpos mortales por medio de su espíritu. Fácilmente puede haber dicho eso Pablo, porque ya había repetido 2 veces esa palabra, la palabra de resucitar, ¿sí? Y sin embargo, para el cuerpo mortal de los creyentes, él utiliza la palabra dará vida. ¿Sí? ¿Por qué? Aunque sea ambiguamente, está haciendo referencia a algo, a una realidad bíblica, que es que no todas las personas van a morir. ¿Sí? Eso es porque si Cristo viene e iniciara su venida el día de hoy, en este mismo instante, nosotros mismos no veríamos la muerte, solamente seríamos transformados. ¿Sí? Si Cristo llegara cuando estén viviendo sus nietos y tataranietos, en ese momento nosotros ya habríamos muerto, pero ellos no morirían. ¿Sí? La idea de la palabra en 1 Corintios capítulo 15, otra vez, versículo 51, versículo 51, es, les digo, un misterio, no todos dormiremos, haciendo referencia a la muerte, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Entonces, cuando hace referencia a ser vivificados, no hace solamente referencia a que se elimine la muerte, sino que hace referencia también a una transformación. ¿Sí? Seremos transformados. Entonces, ahorita nuestro pasaje nos ha dicho quién lo hará, Dios lo hará, nos ha dicho qué hará, vivificará nuestros cuerpos mortales, ¿sí? Nos ha dicho qué implica esa vivificación, una transformación, ¿sí? No solamente una resurrección, sino una transformación. ¿Sí? Y termino con uno último, pero uno último que no se encuentra dentro de nuestro pasaje, ahora sí,
¿Saben qué? No, perdón, me salté uno. Hay uno tercero ahí, implícito. De hecho, no, perdón, explícitamente, que es que no solamente transformará mi espíritu entonces, sino también mi cuerpo. Aquí les va. Nótese, es un actuar de Dios, es un actuar de vivificación, es un actuar de transformación y es un actuar en mi cuerpo físico. Mi cuerpo físico. Yo no voy a perder mi cuerpo físico. ¿Sí? Otra vez el versículo de Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice, en la parte que estamos observando, también dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Sí? Noten. Noten. En el momento en el que estamos hablando nosotros, se observaba un movimiento filosófico griego en el cual las personas separaban esta idea de el espíritu del cuerpo. Salud. Salud. De tal forma que el cuerpo era la parte corruptible y tenía que ser abandonado y el espíritu era lo único que tenía que quedar. Dios no aborda eso en ningún momento. Dios aborda que nosotros, hombres, fuimos creados con espíritu, con cuerpo. Aún hombres, nosotros vamos a existir siempre de esta forma, ¿sí? Espíritu y cuerpo. Y nuestro ser, básicamente, depende de los dos, ¿sí? Yo no existo aparte de ninguno de los dos. Por eso es que dice el pasaje en este caso, va a ser edificado mi cuerpo, ¿sí? Sus cuerpos mortales van a ser edificados. No van a tener un nuevo cuerpo, van a tener un cuerpo suyo, pero restaurado, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros lo que dice este versículo, en esta sección pequeñita, ¿sí? Nosotros vamos a tener nuestro cuerpo mortal transformado, vivificado por Dios, ¿sí? Es lo que dice este versículo. Ahora, ahí va a dar un pequeño paréntesis. Noten que nosotros, y digo porque esto luego sale como dudas, por eso es que lo quiero traer como paréntesis. Noten que nosotros no somos como los ángeles, porque los ángeles fueron creados en forma de espíritu. Luego adquieren ellos un cuerpo físico para presentarse delante de las personas, pero ellos en sí mismos son espíritus, ¿sí? La Biblia nos dice eso. La Biblia nos dice que ellos son espíritus ministradores, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Sin embargo, como hay un versículo en Mateo que dice que nosotros seremos como los ángeles, hay gente que piensa que a eso hace referencia a que yo voy a ser literalmente como un ángel, ¿sí? Voy a ser un ángel, básicamente. ¿Sí? Y por eso algunos piensan esta idea de yo no voy a tener un cuerpo en ese momento. Pues nada más lo traigo para que tengan presente eso. El pasaje de Mateo capítulo 22, versículo 30, que es al que se hace referencia con esto, Mateo 22:30, hace referencia a que seremos como los ángeles, pero en un solo sentido. En este caso, ¿seremos como los ángeles nosotros en el hecho de que vamos a vivir eternamente? Claro que sí. Seremos 22:30. ¿Seremos como los ángeles en el sentido de que vamos a estar en la presencia de Dios? Claro que sí. Pero este pasaje solamente aborda una cosa, y es que no seremos casados en el cielo, ¿sí? Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Sí? Son como los ángeles de Dios en el cielo. ¿En qué sentido? Que ni se casan ni se dan en casamiento, en matrimonio, ¿sí? Ni son dados, ni se casan ni son dados en matrimonio, dice el versículo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ser como los ángeles según este versículo. Pero sí vamos a tener cuerpo nosotros, ¿ok? Entonces, nada más es eso, por si alguna vez nos llegan con esa duda. A mí me han llegado varios con esa duda, por eso es que les digo el versículo, ¿ok? Entonces, vamos a continuar ahora sí. Ya les comenté 4 cosas que dice el pasaje, al menos implícitamente. Pero son estas 4 cosas. Dios dará vida, será el actuar de Dios para con cada uno de nosotros, vivificará, eso es, eliminará la muerte en cada uno de nuestros cuerpos, transformará nuestros cuerpos, o sea, no solamente podemos decir nosotros vamos a morir y luego vamos a resucitar, sino que aún si no morimos, nuestros cuerpos van a ser provistos de esta vida, que es una transformación. Y cuarto, va a ser nuestros cuerpos físicos, no vamos a ser espíritu solamente,
y no vamos a perder nosotros, podríamos decir nosotros, nuestra identidad, sino que va a ser nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 4 cosas. Les agrego una que no está en nuestro pasaje, pero que si observamos 1 Corintios capítulo 15, la vamos a ver. Y esta es la razón por la cual tenemos que ser vivificados. Si yo me voy a 1 Corintios capítulo 15 y leo el versículo 50, puedo observar el por qué. ¿Por qué tengo que ser vivificado yo? Lo que agrega este versículo es que yo tengo que ser vivificado para poder heredar el reino de Dios. Dice el versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y el versículo 53 dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? Noten, la razón por la cual yo tengo que esperar, o sea, tener una esperanza de que voy a ser vivificado en mi cuerpo, no es porque yo quiera ser un atleta grandioso, no es porque yo quiera ser joven para siempre, no es porque yo quiera atravesar paredes, no es porque yo quiera brillar, o sea, literal, sacar brillo, es porque cuando yo tenga ese cuerpo, voy a poder estar heredando el reino de Dios. Voy a poder estar delante de la presencia de Dios, observarlo cara a cara, ¿sí? Observar yo su trono grandioso y adorar ahí, junto con todos los demás hermanos, eternamente, ¿sí? Entonces, la esperanza del cristiano y la promesa verdadera por la cual tenemos que recaer en esta promesa de la vivificación de mi cuerpo, es que voy a heredar y disfrutar del reino de Dios y primeramente de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, ya tenemos una idea. ¿Cuál es la promesa futura? La promesa futura es que Dios dará vida a nuestros, o transformará nuestros cuerpos mortales para hacerlos aptos para el reino de Dios. ¿Sí? Esa es la idea. Y ahora viene cómo estoy seguro yo de que va a pasar eso. Y entonces lo demás del versículo se concentra en proveernos de esta seguridad. Y lo hace bajo 3 términos. Primeramente, nos da seguridad por quién es el que resucita. ¿Quién resucita? Dios resucita. ¿Sí? Nos da seguridad porque está prometiéndolo Dios mismo. No solamente es una promesa al aire, sino que se basa en el poder enorme de Dios. ¿Sí? Segundo, se basa en el poder enorme de Dios que ya ha realizado en Cristo, en quien fue resucitado. ¿Ok? ¿Quién resucita? ¿Quién fue resucitado? Cristo. ¿Sí? Y se basa en el medio por el cual fue la resurrección, por el cual es la resurrección, que es el Espíritu. ¿Quién crea? ¿Cómo resucita? ¿Quién resucita? ¿Quién ha resucitado? ¿Cómo ha resucitado? ¿Sí? Y esos son los 3 términos que abordan nuestro pasaje. ¿Sí? Chequen primeramente, ¿quién resucita? Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Ok, ¿cómo se describe a la persona que resucita? Se describe con un solo atributo. Fue aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Les pregunto, amigos, ¿quién fue quien resucitó a Cristo de entre los muertos? Ajá, sí, está bien. ¿Quién? ¿Quién más? El Espíritu Santo. Y les agrego otros 2. Dios Padre y Dios Hijo. ¿Sí? O sea, la obra de la resurrección de Cristo le pertenece a los 3. Le pertenece a la Trinidad. ¿Sí? Y tenemos versículos que nos muestran esto. Por ejemplo, si ustedes observan Juan, si se van a Juan. Gracias a todos los que me mandaron mensaje. Es que acabo de ver que me mandaron más de uno. Entonces, gracias. Si ustedes se van a Juan capítulo 2, por ejemplo, podemos observar ahí uno de estos versículos y nada más déjenme lo encuentro. Juan capítulo 2, versículo 19. ¿Sí?
Juan capítulo 2, versículo 19, nos habla acerca de cómo Cristo se resucita a sí mismo. ¿Sí? Juan capítulo 2. Denme 2 segundos porque estaba yéndome hasta Mateo. Entonces, el título del tema es ¿dará vida a sus cuerpos? Sí. Juan capítulo 2, versículo 19, dice, versículo 19, Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sí? Y el versículo 20 dice, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Versículo 21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando su cuerpo fue destruido en la cruz del Calvario, fue resucitado, traído a la vida. ¿Por quién? Por Cristo que lo levantó. ¿Sí? Cristo levantó su propio cuerpo. Dice Juan capítulo 2, versículo 19. O también Juan 10, versículo 18. Juan 10, versículo 18, dice, nadie me la quita, haciendo referencia a su vida. Nadie me quita mi vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, para entregarla en la muerte, ¿sí? Y tengo autoridad para tomarla de nuevo, para recuperarla en vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, versículo 18, ¿sí? Entonces ahí observamos quién resucitó a Jesucristo. Jesucristo mismo, ¿sí? ¿Quién resucitó a Jesucristo? De acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 32, fue Dios Padre. Hechos 2, 32. Hechos 2, 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Sí? O en Hechos 10, 40 dice, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. ¿Sí? Haciendo referencia en este caso a Dios Padre. Porque cuando colocas a los dos, Dios y Jesús, en el mismo versículo, haciendo referencia a Dios Padre y Dios Hijo. ¿Sí? Y finalmente, también el Espíritu lo resucitó. ¿Sí? Nos aborda, por ejemplo, Hechos, que diga Romanos capítulo 1, que fue resucitado por el Espíritu. ¿Sí? Romanos capítulo 1, perdón. Romanos capítulo 1. Si quieres es el último que vemos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Fue declarado que era Hijo de Dios por medio del Espíritu, por la resurrección. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros, ¿quién resucita? Resucita Dios, básicamente. Y eso me tiene que proveer a mí de seguridad. Si yo quiero saber si voy a resucitar, tengo que preguntarme qué tanto confío en Dios, ¿no? Es la primera. Segunda cosa que me provee de seguridad. Les dije, ¿quién resucita? ¿Quién fue resucitado? Cristo, ¿sí? Entonces, si yo me regreso a mi pasaje, Romanos capítulo 8, podemos observar también nosotros qué dice acerca de la resurrección de Cristo. ¿Por qué creen que coloca ahí la resurrección de Cristo? ¿Sí? Y la razón es porque la resurrección de Cristo es la primicia de lo que iba a suceder con nosotros. De lo que va a suceder con nosotros, más bien. ¿Sí? Entonces, coloca la resurrección de Cristo básicamente como un modelo de lo que va a pasar con cada uno de nosotros. ¿Sí? Nos dice 1 Corintios 15, 23. Si todavía lo tienen ahí, chéquenlo. Si no, no se preocupen. 1 Corintios 15, 23 dice, cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias de la resurrección. Luego, los que son de Cristo en su venida. Así como Cristo fue resucitado, va a ser nuestra resurrección. Es la idea. Y por eso se coloca. Si yo observo que Cristo fue resucitado de entre los muertos por Dios, que el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales, es para que yo piense en su resurrección y luego piense en la mía y diga, así va a ser mi resurrección. ¿Sí? Nuestra resurrección no va a ser como la de Lázaro,
No va a ser como la de la hija de Jairo, ¿sí? Ellos resucitaron con un cuerpo corruptible y murieron, ¿sí? Pero nuestra resurrección va a ser como la de Cristo, una gloriosa que no ve la muerte otra vez, ¿sí? Se nos dice en la Escritura, en Romanos 6:9, es el primer pasaje. Romanos 6:9. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Si yo pienso en su resurrección, es una resurrección en la cual no se vuelve a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Mi resurrección es una muerte en la cual ya no se vuelve a morir. Salud. Y ya no tiene dominio la muerte sobre mí, ¿sí? Entonces ya no muero otra vez. Es una primera característica de la resurrección de Cristo. Una segunda característica de la resurrección de Cristo es que, bueno, digo, este es otro paréntesis, que tenía un cuerpo físico. Eso ya lo vimos. Pero si ustedes se acuerdan, eso es muy importante porque nos ayuda a recordar que nuestra resurrección es física. Si yo observo, por ejemplo, Lucas, cuando están encontrándose los discípulos con Cristo después de su resurrección, se observan estas características. Se observa que tiene un cuerpo físico, que a pesar de que atravesaba paredes, creen unos, porque aparece en medio de ellos, a pesar de que todo estaba cerrado, aún así estaba comiendo, aún así los impulsa a los discípulos a que lo toquen, ¿sí? Les dice muy enfáticamente esto Cristo, por eso es que lo tengo que enfatizar. Cristo les dice, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. ¿Sí? Cuando dijo esto, les mostró las manos, los pies. Como ellos todavía no lo creían, que no creían que había resucitado y que tenía un cuerpo físico, a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Y se los mostró ahora comiendo. Está bien interesante, ¿no? Que tiene este énfasis Cristo. No quiere que separemos estas ideas, sino que veamos que tenemos un cuerpo físico en la resurrección, ¿sí? Y finalmente es un cuerpo glorioso. Es un cuerpo glorioso. Todavía no se observaba aquí la gloria que tenía, pero cuando Él ascendió, se observó esa gloria. Y cuando regrese, se va a observar esa gloria, ¿sí? Y aún así nos dice la Escritura, cada uno, perdónenme, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos como Él es. En otras palabras, así como Él es el día de hoy, así seremos nosotros. Y lo veremos de esa forma, ¿sí? Entonces es algo magnífico, porque entonces nos da otra razón por la cual podemos tener seguridad. Porque hay una resurrección que ya pasó, la resurrección de Cristo. Es una resurrección gloriosa que nos recuerda que vamos a ser nosotros resucitados, ¿sí? Si fue resucitado Jesucristo, seremos resucitados cada uno de nosotros. Y tercero y último, nos da seguridad el medio de la resurrección. El medio de la resurrección en Romanos 8, ¿cuál es? Es el Espíritu, ¿sí? Romanos 8, versículo 11, dice, versículo 11, ¿dónde está? Versículo 11, aquí está. Dice, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes, ¿sí? Ya lo había mencionado también al inicio, el versículo. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu resucitó a Jesús, ese mismo Espíritu también nos dará vida a nosotros. Entonces ahí lo probé porque nos permite observar el mismo Espíritu actúa las dos resurrecciones. La resurrección de primicia y la resurrección que nos viene a nosotros como creyentes. ¿Sí? Es una resurrección efectiva porque el Espíritu de Dios está en ella, ¿sí? Vamos a terminar, hermanos, con una aplicación, ¿ok? Si les soy bien honesto, creo que en ocasiones es difícil ver cómo es que se aplican estos versículos, porque son un poquito más abstractos, ¿no? Es acerca de qué es lo que va a suceder con nosotros en el futuro, y visto con un poquito más de detalle, ¿no? ¿Cómo va a ser? Va a ser una vida provista por Dios, va a ser una vivificación y una transformación de mi cuerpo, y porque muy, muy explícitamente quito la aplicación de que seamos jóvenes,
o de que seamos atléticos o de que volemos. Podríamos volar, no tengo ni idea, pero podría ser. Cristo voló, por eso es que dijo, cuando ascendió. Pero eso no es la parte que debería ser nuestra aplicación, ¿no? La aplicación principal debería ser al menos dos cosas. Una primera cosa sería que, como observamos la semana pasada, que deberíamos de dejar de ser incrédulos pensando que no vamos a recibir esta promesa. Debemos dejar de ser incrédulos pensando que esta vida es la única que vamos a tener, ¿sí? Y que esta vida va a ser la mejor que vamos a tener. Eso es una incredulidad tremenda, porque la promesa de Dios es más bien esperen la vida venidera. Esperen ustedes esta vivificación y transformación para que estén en la presencia de Dios y tengan una vida y la tengan en abundancia, ¿sí? Entonces, la primera cosa debería ser que deberíamos nosotros saber que nuestra vida no está aquí. Nuestra vida está con Cristo, ¿sí? Dejar de ser incrédulos a la promesa de Dios. Y eso se puede aplicar de muchas formas. Se puede aplicar, por ejemplo, con una persona que es creyente, cuyo hijo fue perdido, cuyo padre murió, ¿sí? Se puede aplicar con una persona que se encuentra al borde de la muerte con una enfermedad y esa persona puede decir alegremente, yo estoy consciente de que la promesa de una mejor vida todavía me aguarda y puede disfrutar de esos últimos momentos. Nosotros no sufrimos como el mundo, nosotros sufrimos con una esperanza porque sabemos de esta vida venidera, ¿sí? Entonces esa es una primera aplicación. Y la segunda aplicación que surge aquí es que si mi cuerpo va a ser vivificado, mi cuerpo importa, ¿sí? Importa mucho lo que haga yo con mi cuerpo el día de hoy. Va a ser vivificado en el tiempo futuro, pero el cuerpo que yo tengo el día de hoy ya me pertenece, ya forma parte, en este caso, de mí. Yo tengo que hacer uso de él de una forma correcta. Thomas Manton decía, perdóname, acerca de esto. Decía acerca de esto. Un uso para este versículo es usen sus cuerpos bien. Posean vasijas en santificación y en honor. Ofrézcanse a sí mismos a Dios. Tomen cuidado de no utilizar sus cuerpos para la sensualidad y para esta parte no sé cómo traducirla, entonces no sé, suciedad, es algo así, pero no sé cómo traducirlo, perdóname. Deberíamos negarnos nosotros mismos, aún los placeres que son buenos, cuando ellos ejercitan un dominio sobre nosotros. El punto es, su cuerpo le pertenece a Dios. Él lo vivificará, entreguen sus cuerpos a Dios, ¿sí? Entonces tenemos al menos esas dos aplicaciones el día de hoy, amigos. Y espero que les haya provisto de esperanza. Me dio de mucha. La verdad es que está bien bonito. Vamos a terminar orando. Va, ¿me acompaña? Padre, gracias porque tú eres aquel que nos ha traído vida, porque tú has reformado nuestros cuerpos para que podamos nosotros recibirte, porque tú, a través de tu Espíritu, ya has hecho una obra de vida, has hecho que nazcamos y nos has permitido ser llamados hijos de Dios. Padre, te pedimos el día de hoy que nos recuerdes que nuestra esperanza está más grandemente en el futuro, que no intentemos nosotros apropiarnos de esta vida como aquello que es más importante, sino que sepamos que es mucho más importante construir y edificar en el cielo, que sepamos nosotros que es más importante esperar una vida delante de tu presencia, que no abandonemos nosotros nuestras responsabilidades el día de hoy, pero que nuestra esperanza nos provea más bien de una seguridad para cumplir con todo lo que tenemos que realizar el día de hoy. Que lo cumplamos sin miedo, que sepamos nosotros que podemos predicar sin tener ningún temor de ser rechazados o ningún temor de ser incluso asesinados, porque vamos a estar delante de tu presencia. Padre, que sepamos que no tenemos que aferrarnos a las posesiones, sino que podemos ser generosos nosotros el día de hoy,
porque cada una de esas posesiones fue dada para que en este momento compartamos y que compartamos el tesoro más grande que tenemos, que sea tu evangelio y que más personas lleguen a tu presencia el día de mañana. Padre, te damos las gracias y esperamos ansiosamente que nuestro cuerpo sea resucitado o transformado y que cuando sea que tú quieras que suceda, si se puede, que sea el día de hoy, que cuando sea que suceda, Padre, que estemos nosotros listos para recibirlo, que no desaprovechemos el tiempo, sino que estemos nosotros conscientes de que importa lo que hacemos el día de hoy. Padre, te damos las gracias por todo lo que tú nos hablas y por lo que tú realizas a través de tu Escritura y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén.